El 4 de marzo de 1943, a las 2:16 am, el radar alemán detectó lo imposible. Un intruso volaba bajo, superando a sus casas, desvaneciéndose como humo. Al amanecer, el pecio que despreciaron como mueble reveló la verdad. Una máquina de madera diseñada para superar al miedo mismo. Aquí es tierra de nadie, desenterrando armas y momentos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Esta noche, como carpinteros e ingenieros transformaron madera, pegamento y matemáticas en un fantasma que superó al Reich. Suscríbete a Tierra de Nadie para preservar estas páginas perdidas. El 4 de marzo de 1943, a las 2:16 am, en la estación Bremen, los operadores de radar notaron algo que heló la sala. Un débil punto, raso, que cruzaba la pantalla a una velocidad inalcanzable para cualquier avión. El teniente Hans Meyer golpeó el cristal pensando que era un fallo, pero la traza desapareció, invirtió el rumbo y reapareció de nuevo. «Eso no es correcto», susurró. Durante meses hubo rumores, historias de un misterioso avión británico que atacaba dentro del Reich, más rápido que los interceptores Messerschmitt y que se desvanecía antes de ser detectado. Los hombres se habían reído, llamándolo Der Geist, el fantasma. Pero esa noche, el fantasma tenía rumbo, altitud y velocidad que desafiaban las leyes del vuelo. A las 2:22 se dio la orden. Reflectores barrieron el cielo. Cañones antiaéreos abrieron fuego a un objetivo apenas visible, un destello plateado entre las nubes. Luego, un destello naranja. Testigos vieron un objeto en llamas rozar los árboles antes de estrellarse a las afueras de Kassel. Al amanecer, la Luftwaffe rodeó los restos. El coronel Dietrich, del Comando de Inspección Técnica, esperaba encontrar un bombardero de aluminio y acero. Él se agachó junto a los restos y olió a barniz quemado. El fuselaje no era de metal, era de madera, capas de abedul y balsa pegadas para formar algo extrañamente liso, casi como un mueble. Sus ingenieros se rieron. ¿Este es el fantasma? Nos envían un armario. No lo sabían aún, pero ese armario acababa de cruzar el canal a velocidades que la Luftwaffe solo soñaba. Mientras se burlaban, carpinteros y químicos británicos ya construían otro mosquito, dándole forma, lijándolo y uniéndolo. Una máquina que pronto zumbaría en el cielo nocturno más rápido que el radar, más rápido que el sonido y más rápido que la razón misma. El fantasma había nacido. El acero encontró su rival en la madera. A fines de los años 30, con Europa al borde de la guerra, el Ministerio del Aire británico pedía bombarderos con más carga y resistencia al fuego. Acero, blindaje y cañones eran la trinidad del poder aéreo. Pero en la compañía aeronáutica de Havilland, un hombre se negó a seguir el evangelio. Geoffrey de Havilland, un ingeniero discreto pero seguro, creía que el futuro no pertenecía al avión más pesado, sino al más veloz. Propuso algo absurdo, un bombardero sin cañones, sin artilleros y sin blindaje, solo 2 motores y un fuselaje liso de madera. Los funcionarios lo echaron a carcajadas. ¿Un avión de madera?, dijo uno. Mejor enviar un piano a volar. Pero de Havilland entendió algo que sus críticos no. Gran Bretaña, aunque sin aluminio, tenía bosques y artesanos. Fabricantes de pianos, ebanistas y carpinteros daban a la madera la precisión que las máquinas no. Cuando comenzó la guerra, convirtió esos talleres en fábricas de aviones. El olor a pegamento reemplazó al del aceite, las sierras al martillo. Equipos aplicaban finas láminas de abedul a moldes uniéndolas con resina sintética, más fuerte que el acero. 2 mitades de fuselaje, modeladas como un violín, se unían alrededor de un potente motor Rolls-Royce Merlin. Lo que surgió fue hermoso, liso y ligero.
el de Havilland DH-98, que pronto sería conocido como el Mosquito. En diciembre de 1941, su primer vuelo superó toda expectativa. Sin blindaje ni torretas, el avión pesaba la mitad que un bombardero, volando más rápido que cualquier caza. Los ingenieros vieron al prototipo ascender como un halcón, cortando las nubes como si el aire mismo se doblara por respeto. La herejía de de Havilland había funcionado. El primer verdadero avión polivalente del mundo no nació del metal, sino de la imaginación. Lo que los burócratas británicos despreciaban, pronto sería el terror silencioso en cielos nazis. En la primavera de 1943, los cazas nocturnos alemanes susurraban Der Holzgeist, el fantasma de madera. Los radares lo detectaron como un débil eco, apenas un pájaro. Aparecía y se desvanecía, como si el aire lo engullera. Pilotos, enviados a interceptarlo, decían perseguir sombras, vislumbres de algo pálido que cruzaba la luna, y luego se perdía antes de que sus motores llegaran a máxima potencia. Los controladores los tildaron de alarmistas, mas los partes de daños narraban otra historia. Depósitos ferroviarios, refinerías y oficinas de la GESTAPO eran golpeadas con precisión inquietante por aviones invisibles. En el centro técnico de la Luftwaffe en Rechlin, ingenieros trataron de entenderlo. Sus cálculos decían que una estructura de madera no resistiría volar a más de 400 millas por hora. La resistencia al aire debería destrozarlo. Y la prueba, en cenizas de Hamburgo a Colonia. El laminado de abedul y balsa del Mosquito, con pegamento de resina fenólica, le daba una piel flexible que no se fracturaba. No luchaba contra el aire, sino que fluía. En radar, su cuerpo de madera apenas reflejaba la mitad de la señal de un bombardero, haciéndolo casi imposible de rastrear. Cada noche, el patrón se repetía. Los reflectores sondeaban el vacío, la artillería antiaérea disparaba a ciegas y el fantasma pasaba desapercibido. En Berlín, los oficiales se reían de la idea del sigilo como una fantasía británica, pero el miedo se propagaba. Los mecánicos comenzaron a llamar al intruso invisible Der Schrecken aus Holz, el terror de madera. Aún no lo sabían, pero estaban presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo. Una guerra definida no por la fuerza bruta, sino por el intelecto. El Mosquito no era solo una aeronave. Probaba que la física cede a la imaginación y que una sombra de madera podía reescribir las reglas del cielo. En un tranquilo suburbio de Hertfordshire, Inglaterra, lejos del rugido del frente, se libraba otro tipo de batalla, no con balas, sino con serrín y pegamento. En la fábrica de Havilland, en Hatfield, la gente se movía como una orquesta, cada uno una nota en una sinfonía de precisión. El aire olía a resina y abedul recién cortado. Los suelos relucían con barniz, y sobre los bancos, las carcasas a medio hacer de las máquinas que pronto aterrorizarían a la Luftwaffe. Aquí, ebanistas, carpinteros y hasta artesanos de violines construían el avión de combate más veloz del mundo con algo que los militares llamaron inútil, madera. Cada mosquito, una obra de arte, era hecho a mano. Finas láminas de abedul y balsa en capas alternas formaban un contrachapado más fuerte que el aluminio. Cada curva del fuselaje se lijaba hasta el pulido espejo, minimizando la resistencia al máximo. Los trabajadores no usaban remaches ni tornillos, usaban pegamento, una resina fenólica de color ámbar que se unía a la madera a nivel molecular. Creaba una cáscara tan lisa que el aire se deslizaba como seda. El avión era tan ligero que podía llevar la misma carga que un bombardero Lancaster al doble de velocidad. Los ingenieros empezaron a llamarlo el milagro de madera. La fábrica zumbaba día y noche. Mujeres, antes costureras, ahora cosían controles. Carpinteros daban forma a las alas.
Jeffrey Jr., hijo de de Havilland, revisaba cada mitad del fuselaje antes de unir ambas partes con los motores Merlin. «La velocidad es el blindaje», susurraba a los reclutas. «Si no lo alcanzas, no lo destruyes». Su diseño sencillo hizo que el Mosquito pudiera construirse en carpinterías y escuelas, a salvo de bombardeos alemanes. Por toda Gran Bretaña, decenas de pequeños talleres se convirtieron en fábricas secretas de aviones, cada uno produciendo un puñado de piezas que acabarían formando otro fantasma en el cielo. Al salir los primeros modelos en 1942, ni pilotos de la RAF curtidos ocultaron su asombro. Elegante, gris plateado y desarmado, el Mosquito era demasiado bello para la lucha, pero al despegar, probó ser más rápido que cualquier interceptor de Hitler. Sus motores Merlin entonaron una nota suave que cortó las nubes como una cuchilla. La estructura de madera vibraba con vida, flexible pero irrompible. Un piloto de pruebas lo describió como cabalgar el aliento de Dios. En combate, el Mosquito podía ascender a 26.000 pies, descender como halcón y desaparecer del radar antes del fuego enemigo. Al otro lado del canal, en Rechling, los científicos alemanes aún se mofaban. Creían que la superioridad provenía de la masa, no de la imaginación. Construían máquinas más pesadas, ruidosas y fuertes, creyendo que más blindaje era más poder. Pero cada noche, los Mosquitos los evadían, planeando por campos de flak para ataques quirúrgicos en radares, puestos de mando y vías férreas. Fueron la mano invisible de la RAF, guiando bombarderos a blancos, fotografiando defensas enemigas y desapareciendo antes que el Reich reaccionara. La ironía era cruel. Mientras los ingenieros alemanes adoraban la metalurgia de precisión, los artesanos británicos ganaban la guerra aérea con pegamento y madera. Cada Mosquito que salía de Hatfield llevaba bombas, bengalas y el espíritu mismo del ingenio, un desafío silencioso en cada veta pulida. En las salas de guerra de Londres comprendieron lo que de Havilland siempre supo: la era del blindaje terminaba. El futuro era de quienes pensaban más rápido que sus enemigos en construir. Para principios de 1943, el Mosquito ya era el avión más veloz del arsenal aliado. Pero su verdadero propósito, el papel que redefiniría la guerra aérea, apenas comenzaba a revelarse. En RAF Wyton, un aeródromo húmedo en la niebla de Cambridgeshire, matemáticos y pilotos se reunieron frente a pizarras con arcos, números y radiofrecuencias. Su líder, vicemariscal del aire Don Bennett, un australiano calmado y agudo. No le interesaba la gloria ni los combates aéreos. Estaba obsesionado con una cosa: la precisión. «La valentía», dijo una vez, «no sirve de nada si no aciertas al objetivo». Bennett se frustraba al ver a los bombarderos lanzar miles de toneladas de explosivos en la oscuridad, fallando sus blancos por kilómetros. El bombardeo de saturación convertía ciudades en escombros, mas poco afectaba la maquinaria bélica del Reich. Propuso algo audaz: usar la velocidad y agilidad del Mosquito para guiar a los bombarderos marcando blancos con bengalas antes de la llegada de los escuadrones pesados. Su plan parecía simple, pero exigía perfección, una sincronización impecable, una navegación inquebrantable y fe en las matemáticas. Así nació la Fuerza Pathfinder. En cada cabina de Mosquito, un nuevo instrumento brillaba: el receptor de navegación Oboe, una elegante caja gris conectada a transmisores en el sur de Inglaterra. Su fin era volver señales de radio en geometría. Al cruzar el canal, las estaciones terrestres emitían pulsos que rebotaban desde el transpondedor del Mosquito. Al medir los milisegundos entre señal y eco, los operadores calculaban la ubicación precisa del avión en un arco circular invisible en el cielo. Para el navegante, estas ecuaciones eran música. Un tono ascendente indicaba desvío, un zumbido constante, la perfección.
Al tono máximo se lanzaba la bengala. Así sonaban las matemáticas para la supervivencia. Cada misión Pathfinder era una danza entre hombre, máquina y número. El piloto, confiando en el leve zumbido de sus auriculares, mantenía altitud y velocidad para seguir su rumbo. El navegante monitoreaba un punto verde en una pantalla de rayos catódicos. Si se desviaba, el avión erraría por metros y todo el bombardeo fallaría su objetivo. La sincronización debía ser precisa al décimo de segundo. Un solo latido de retraso costaría cientos de vidas. La noche del 13 de febrero de 1943, Bennett informó a su equipo del ataque a Colonia. «Caballeros», dijo, señalando un círculo rojo en el mapa, «nuestra labor es encender un punto en la oscuridad. El resto de la guerra seguirá esa luz». Con el rugido de los motores, la niebla se expandió por la pista cual ser viviente. Los Mosquito, uno a uno, partieron, perdiéndose en las nubes. Sobre el continente, los navegantes oyeron el tono del oboe subir, mantenerse firme, luego un silbido agudo. Las compuertas de la bodega se abrieron. Una bengala de magnesio cayó girando cual estrella. Colonia se encendió en rojo, su corazón ardiendo con una precisión inaudita. En Inglaterra, los radares captaron el último pulso antes de que desapareciera. Luego, el zumbido de cientos de bombarderos pesados siguió esa marca brillante, tras la estela matemática de los Pathfinder. Al amanecer, las fotos de reconocimiento revelaron devastación. No barrios, sino nudos ferroviarios, centrales y depósitos de municiones. Era la prueba de que la era del bombardeo ciego había terminado. Para los hombres que los volaban, el Mosquito no era solo una máquina, era una herramienta de la razón, un cuerpo de madera que albergaba un cerebro de tubos de vacío, diales y puro intelecto humano. Los Pathfinders convirtieron la noche en un lienzo, pintando guerra con luz y lógica. Y al hacerlo, demostraron que los números podían ser tan letales como las balas. Para 1944, el Mosquito era más que un avión. Era una extensión del intelecto británico. Sobre los cielos de Europa, los Pathfinder volaban, guiados por el cálculo, no por instinto, a través de invisibles líneas de energía de radio entre Inglaterra y sus objetivos a cientos de millas. Al oboe se sumó otra tecnología revolucionaria, el H-2S, el primer radar aéreo de mapeo terrestre del mundo. En el resplandor de la cabina, la pantalla del navegante cobraba vida con imágenes fantasmales de costas, ríos y ciudades, proyectadas no con luz, sino con ondas de radio. Por primera vez, los pilotos podían ver a través de nubes, humo y oscuridad. Era como si la noche misma se volviera transparente. Cada misión, una proeza de sincronización perfecta. Los Mosquito volaban en arcos tan precisos que un error podía arruinar el plan de bombardeo. Sus tonos y pulsos eran seguidos por operadoras en Inglaterra, mujeres jóvenes inclinadas sobre tubos catódicos, susurrando «marca, marca, marca», mientras alineaban los ecos que volvían a la velocidad de la luz. Cada susurro era un cálculo, cada cálculo una coordenada, cada coordenada una vida salvada. Los alemanes intentaron contraatacar. Al principio creyeron que los británicos usaban espías invisibles en tierra. Al fallar, desataron una tormenta de interferencias, bloqueando toda frecuencia conocida. Pero nunca entendieron que la verdadera arma de oboe no era su señal, eran sus matemáticas. Los ingenieros británicos construyeron filtros armónicos para separar el eco del ruido, aislando el tono real bajo el caos. Mientras la Luftwaffe llenaba de estática el aire, los Pathfinder seguían su ritmo en el cielo. El 19 de mayo de 1944, un escuadrón Mosquito marcó las vías de tren en Le Mans, entre truenos y fuego. Bajo lluvia torrencial,
El navegante ajustó el tono a la perfección y a las 23:22 soltó el marcador. La bengala se encendió, brillante como el sol. 2 minutos después, los bombarderos llegaron, guiados por esa luz. Al disiparse el humo, los patios quedaron destruidos con un margen de error menor a 300 yardas. Para los hombres en tierra parecía una precisión divina. Para la fuerza Pathfinder era la belleza de los números en acción. Para el verano del 44, la Luftwaffe desesperaba. Sus pilotos hablaban de fantasmas de madera que dominaban los cielos, aviones que llegaban sin avisar, marcaban objetivos con precisión inhumana y se desvanecían antes de que un interceptor pudiera elevarse. Científicos alemanes juraban que tal precisión era imposible, pero fotos británicas probaron lo contrario. Cada puente, cada patio de vías, cada fábrica era impactada en su centro. El Reich era un mapa de círculos rojos, cada uno dibujado por un mosquito. Pero, a pesar de su éxito, el destino tiene un equilibrio cruel, y una noche, el fantasma se quedó demasiado tiempo. El 12 de agosto de 1944, Kassel, la ciudad industrial, ardía bajo el humo. Un mosquito de la fuerza Pathfinder sobrevoló el caos, confirmando que sus bengalas seguían en el objetivo. Fue un acto profesional fatal. Las baterías antiaéreas fijaron la señal de retorno. Una ráfaga antiaérea estalló frente a la cabina. Uno de los motores Merlin se incendió y luego el otro. Testigos en tierra vieron cómo el avión descendía silenciosamente, sus alas de madera brillando en naranja por el fuego, planeando como un pájaro herido. Rozó pinos y se detuvo en un campo a las afueras de la ciudad. Al amanecer, las patrullas alemanas rodearon los restos. Para su asombro, el mosquito estaba casi intacto. El fuselaje aún estaba cálido, su barniz relucía al sol. El coronel Dietrich y su equipo del comando técnico de la Luftwaffe llegaron en horas. Habían pasado 2 años persiguiendo rumores sobre esta máquina, el bombardero de madera, la amenaza invisible, y ahora finalmente tenían uno para estudiar. «Así que este es el avión que nos humilló», dijo el coronel, pasando su mano enguantada por el liso fuselaje de madera. Madera y pegamento. Mandó transportarlo a Rechlin, su instalación secreta de pruebas. Los soldados, al cargarlo en el camión, bromeaban. Parecía más una obra de arte que un arma. Aún no se daban cuenta de que estaban escoltando un milagro. El fantasma de Kassel revelaría el secreto que humillaría al Imperio de Acero. 3 días más tarde, bajo las luces del hangar 3 en el centro de pruebas de Rechlin, los ingenieros se agruparon junto al mosquito capturado. Por años desestimaron reportes de su existencia. Los aviones de madera eran reliquias de una era pasada. Sin embargo, allí reposaba, sobre caballetes, su fuselaje pálido reluciendo cual mármol. El coronel ordenó que abrieran los paneles. Lo que encontraron silenció la sala. La piel interior no era madera contrachapada, sino un sándwich perfecto de abedul y balsa, unido por resina translúcida. Cuando lo cortaron, el material no se astilló. Se flexionó y volvió a sellarse como si estuviera vivo. Las pruebas demostraron que resistía la humedad, el calor e incluso la compresión mejor que las preciadas aleaciones ligeras alemanas. Un ingeniero susurró: «Esto no es un mueble. Esto es alquimia». A medida que profundizaban, los misterios se multiplicaban. Tras el asiento del navegante, hallaron un laberinto de cables y tubos de vacío que brillaban tenuemente. El receptor oboe. Sus diales, en inglés. Línea de retardo catódico. Selector de pulso. Inversor de fase. Nadie en la sala lo entendía del todo. Llegaron especialistas de la división de electrónica con osciloscopios y cuadernos. Trazaron los circuitos y murmuraron con incredulidad. «Convirtieron el cielo en calculadora», dijo uno al fin. Luego llegó el visor de bombardeo, compacto, de latón y cristal.
tan intrincado que al encenderse parecía respirar. Sus engranajes y levas se movían con suavidad, calculando ángulos, altitud y deriva del viento en tiempo real. «Piensa», dijo un joven técnico, asombrado. Le das números y te responde. Durante días, las mentes más brillantes de Rechling probaron, midieron y catalogaron. La madera superó al aluminio en pruebas de resistencia. Su firma de radar era casi invisible. El pegamento, resina fenólica con caseína, superaba al acero, inmune al calor y frío. Cada perno, cada medidor, cada interruptor en la cabina evidenciaba inteligencia y simplicidad. El informe final de Dietrich a Berlín era una confesión. Los británicos nos combaten con intelecto, no con armas. Y el intelecto no pesa nada. Al llegar el informe a la sede, los bombarderos aliados ya arrasaban la fábrica de los motores gemelos del Mosquito. La ironía era amarga. Los alemanes finalmente habían entendido el secreto del genio de su enemigo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Al concluir la guerra, los aeródromos, que vibraban con motores, enmudecieron. Por toda Europa, 1000 máquinas de acero, alas rotas, fuselajes retorcidos, monumentos olvidados a la arrogancia, se oxidaban en la hierba. Pero en un rincón de Inglaterra, en un hangar de Hatfield, un Mosquito seguía intacto, su piel barnizada brillando bajo el polvo. Los mecánicos que lo construyeron lo rodeaban con reverencia silenciosa. Había sobrevivido al imperio que lo aniquiló. Para ellos era más que un avión. Era una filosofía materializada. Velocidad, no fuerza. Intelecto, no intimidación. En Alemania, los pocos ingenieros de Rechling que sobrevivieron afrontaron su destino. Entre las ruinas de sus laboratorios, el coronel Dietrich conservaba una única reliquia, una astilla del fuselaje del Mosquito, pulida por ser tan sostenida. En su última entrada, hallada por investigadores aliados, escribió: «Construimos por el poder. Construyeron con propósito. La madera se flexiona, el acero se quiebra. No fue confesión de derrota, sino de revelación». Pese a su ciencia, la Luftwaffe olvidó la imaginación. La influencia del Mosquito trascendió la guerra. Su diseño compuesto inspiró a la siguiente generación de aviones, enseñando que la fuerza surge de la estructura, no solo del material. Sus sistemas de radar y navegación fueron el cimiento para el reconocimiento de la Guerra Fría. Su precisión artesanal perduró en la industria, desde la aeroespacial hasta la arquitectura. El fantasma de madera no solo cambió la guerra, sino también la forma de concebir el diseño. Muchos que construyeron el Mosquito volvieron a vidas tranquilas como ebanistas y artesanos, sus nombres perdidos en la historia. Su trabajo perdura en cada avión que aún surca los cielos en exhibiciones conmemorativas. Al arrancar sus motores Merlin, su tono sube a una nota pura y fantasmal que silencia a todos. El Mosquito sube al cielo, recordándole al mundo que el ingenio no siempre ruge. A menudo zumba suavemente en el fondo, hecho de pegamento, madera y coraje. Esto es tierra de nadie, y esta fue la historia del avión que desafió la lógica, humilló imperios y demostró que la imaginación, armada con precisión, puede reescribir las leyes de la guerra.